Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y seguimos hoy en nuestro estudio del libro de Hechos y la vida de este gran evangelista, Esteban, realmente que merece una admiración de nuestra parte debido a que él estuvo dispuesto a servir al Señor Jesucristo literalmente hasta la muerte, ¿no? Es decir, aunque eso le llevara la misma muerte, y eso fue lo que le llevó, en el que él tuviera que entregar su vida por su fe en el Señor Jesucristo. No son muchos los que pueden decir esto, pero sí han habido un número de mártires realmente por la causa de Cristo. Esto lo digo porque anoche estaba viendo así rapidito, ¿no? Algunos canales de los que se dicen cristianos, ¿no? Que de cristianos no había mucho, pero estaban hablando acerca de la persecución de los cristianos en diferentes partes del mundo, pero este era el canal católico. En el canal católico estaba hablando acerca de la persecución de los cristianos, en fin, pero mayormente esos cristianos a los que se les refiere y se los llama cristianos, lo cual es terrible que sean perseguidos, cualquier persona que sea. Mire, no importa si lo que predica sea una enseñanza falsa, pero es perseguido y son apedreados o son asesinados, es terrible. Es terrible esto, por supuesto, que ninguna persona tenga que pasar por la muerte o tenga que pasar por una tortura física debido a su creencia. Bueno, más allá de que la creencia sea incorrecta. Pero una cosa es morir por un testimonio que uno cree que es falso. Una cosa es que una persona muera o sufra persecución o sufra tortura por un camino falso de salvación en el cual está confiando. Y otra cosa es morir por la verdadera causa del Señor Jesucristo, lo cual significa que la persona pueda ser torturada, pueda ser asesinada, pero se va directamente a la presencia del Señor. Porque también vemos que está en musulmanes, ¿no? Esta terrible y horrible y diabólica religión del Islam, que ellos también mueren pensando que matar a un supuesto infiel, que matar a uno que no cree como ellos, están haciendo una gran obra y que van a conseguir no sé qué cosa en el cielo. Bueno, y ellos piensan que están en lo correcto, ellos creen esto. Quitan sus propias vidas, exponen sus propias vidas, ¿verdad? Pero por algo que los va a llevar al infierno. Escuche, esto es terrible, terrible pensamiento. Que una persona piense que está haciendo lo correcto, que está haciendo algo para Dios, que está haciendo una obra de Dios, y morir, y luego encontrarse en este lugar llamado infierno. Y ahí, en ese momento, darse cuenta que todo esto que yo creí, toda una vida creyendo una mentira, ¿no? Entonces, hay cristianos siendo perseguidos, lo cual es terrible que cualquier persona sea perseguida por su creencia, ¿verdad? Pero mayormente si se refiere a católicos, mayormente católicos, también sí creyentes, ¿no? Bíblicos, pero mayormente se refieren a aquellos que profesan la religión católica apostólica romana.
Por eso estoy diciendo que estas personas que profesan un cristianismo, pero este cristianismo es un cristianismo falso, no es el cristianismo de la Biblia, no es el Jesús de la Biblia. Y entonces ser perseguido por algo que no es la verdad, oh Dios poderoso. Porque cuando vemos a los apóstoles del Señor Jesucristo decir palabras como he sido llamado digno de ser perseguido por la causa del Señor Jesucristo. He sido llamado digno de tener que pasar persecución, de tener que pasar estas cosas como hemos visto en los primeros capítulos del libro de Hechos ya, con Pedro, con Juan. Es decir, ellos se regocijaban, habían sido puestos en prisión, se regocijaban por haber sido hallados dignos de tener que sufrir, padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Padecer, pero por el nombre del Señor Jesucristo. Y no por una filosofía, no por un camino falso de salvación. Esteban, él sufrió, Esteban fue apedreado, Esteban, él murió, él fue asesinado, fue el primer mártir que vemos aquí en el comienzo de esta iglesia primitiva. Pero para encontrarse con el mismo Señor Jesús en el cielo, gloria a Dios. Él abrió sus ojos, él vio con sus propios ojos al Señor esperándole. Algo completamente diferente, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Entonces quiero que sigamos leyendo esta predicación de Esteban, que podamos ver el gran conocimiento bíblico que él tenía. Él estaba muy bien preparado en las Sagradas Escrituras, con gran denuedo, con confianza, con autoridad y con gran poder y unción, al punto que nunca lo habían podido resistir los sumos sacerdotes, los líderes religiosos no podían resistir las palabras de Esteban por el espíritu por el cual él hablaba. Gloria a Dios. Entonces él da esta palabra. Y se ve que mientras tanto que él estaba hablando todo esto, le estaban oyendo. El deseo de matarle seguía allí en los corazones de ellos y terminaron haciéndolo, pero de todas maneras oyeron este mensaje. Vamos a retomar entonces, porque es un mensaje bastante largo. Gloria a Dios. Pero vamos a retomar desde el versículo 14 del capítulo 7 de Hechos, cuando él va en la historia y llega a la historia de José. Dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. 75 vidas, ¿no? Esteban incluía a los cinco hijos de Manasés y Efraín, porque en Génesis 46, 27 y Deuteronomio 10, 22 menciona a las 70 personas que entraron en Egipto. Algunos dirán, sí, fueron 70, sí, pero sin incluir a estos 5. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hamor de Siquem. Se refiere a este territorio llamado Macpela. Este fue el lugar donde él y su familia fueron sepultados. Que la verdad fue el único lugar que le perteneció a Abraham, a pesar que el Señor le había prometido toda la tierra, y esa promesa, por supuesto, todavía continúa vigente al pueblo de Israel, pero en sí, él solo ocupó este lugar, ¿no?, de sepulcro de Macpela, la cueva de Macpela, y solamente fue lo único que le perteneció, pero con su fe puesta en la promesa completa, que se refería a la venida del Señor Jesucristo, claro, a través de su simiente. Mas cuando se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey, otro faraón en Egipto, que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños para que cesase la generación. Se refiere, ustedes saben,
a ese mandato del faraón de que mataran a todos los bebés varones apenas nacieran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esto corresponde al tiempo durante el cual sus padres lo escondieron para que no lo mataran como lo exigía el faraón de todos los varoncitos recién nacidos. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Todo esto fue, por supuesto, orquestado por el Señor. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. A ver, Moisés estaba siendo preparado, educado, formado para un día convertirse en el próximo faraón de ese país, que era de ese imperio, el imperio más grande sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Él se convertiría en el próximo faraón de Egipto, pero ese no era el plan del Señor. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, subió en su corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y como vio a uno que era injuriado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Mas ellos no lo habían entendido. Es decir, la estructura de esta frase nos dice que el Señor definitivamente estaba ya tratando con Moisés sobre la necesidad y sobre la voluntad de Dios en la liberación de los hijos de Israel. Sin embargo, la gente no estaba lista, y tampoco Moisés. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz. Estos 2 israelitas estaban enojados el uno con el otro, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Este interrogante iba a producir una respuesta que él no anticipaba. Entonces, el que injuriaba, es decir, rechazando el liderazgo de Moisés, a su prójimo, dice, el que injuriaba a su prójimo, le empujó a Moisés, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Es decir, las personas no estaban listas para aceptar el liderazgo de Moisés en relación a la liberación de este pueblo. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó. Claro, cuando Moisés se dio cuenta que este asesinato de este egipcio ya era conocido, que lo habían visto, él entonces huye. Huye porque sabría que, por supuesto, el faraón estaría muy enojado con respecto a esto que él hizo. Y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Es decir, en realidad Dios mismo se le aparece a Moisés. Esto corresponde a Éxodo capítulo 3, versículo 2. Entonces Moisés, mirando, es decir, él estaba mirando la zarza ardiente, se maravilló de la visión y llegándose para considerar fue hecha a él voz del Señor. Es decir, después de 40 años de salir de Egipto, el Señor le habla. Y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Quitarse los zapatos significaba que Moisés iba a renunciar a toda su posesión. Los esclavos no usaban zapatos, y él en efecto sería un esclavo de Cristo, así como Pablo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, le dice el Señor, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Oh, gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea su nombre. El Señor todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Escucha esto.
Aquí dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Vean esto. Esta es la condición del mundo. Para aquellos que están clamando al Señor por liberación. Miren, aquí está, el Señor ha visto la aflicción de su pueblo. Dios todo lo ve, Él todo lo sabe. Dice, he oído el gemido de ellos. Este sufrimiento, este gemido, este clamor, este llanto, esta oración, por esta carga que estaba encima de ellos tan fuertemente, estos egipcios, estos tipos de Satanás, espíritus de demonios, el pecado, el mundo. Y el Señor dice, he descendido para librarlos, es decir, voy a hacer algo al respecto. Él los libró usando un cordero inmolado y poniendo la sangre en los postes de la puerta. Esta fue la manera en la cual el Señor los libró. Cuando dijo que Él les libertaría, que Él les libertaría de esta garra de Satanás, les libertaría del pecado, les libertaría del mundo, les libertaría de todo esto, ¿no? Tipificando el faraón, Egipto, esta carga tan pesada, de este trabajo tan pesado que ellos estaban haciendo, esclavos eran. Y el Señor les dice, yo les libertaré. Si nosotros leemos el libro de Éxodo y seguimos leyendo cada una de las plagas, al final de todo, ellos no fueron libertados después de la primera plaga, después de esa primer gran señal. No, fueron libertados por el cordero inmolado, por esa sangre que el Señor le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo que tenían que colocar en los postes de cada una de las puertas de cada una de las casas. Fue por la sangre que fueron libertados. Gloria sea el nombre del Señor, porque solamente la sangre de Cristo liberta, solamente la sangre de Cristo salva, solamente la sangre de Cristo santifica. Y dice, bueno, ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y esta fue la misión de las más grandes que hayan sido dadas a un hombre. Y a este Moisés, al cual habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que te apareció en la zarza. Gloria a Dios. Quiero que vean cómo el Señor, aquellos que son rechazados, en lo que se refiere a la obra del Señor, el Señor llama a alguien, el Señor llamó a Moisés. Moisés no fue aceptado por su propio pueblo. Escuche, yo quiero que sepa que en realidad todos los 40 años en el desierto, liderado por Moisés, el pueblo estaba siempre listo con piedra en mano, en el que no les faltaba mucho para apedrear, para deshacerse de Moisés. Quiero que sepa esto, No se crean que el pueblo amaba a Moisés y, ay, este pastor lo queremos, lo amamos, ¿cómo nos enseña? No. Vivían murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios, con piedra en mano estaban el día entero. Muchos de ellos. Y muchos de aquellos que eran los líderes de ese pueblo. Así que el pueblo vivía en sí con una enemistad, ya con una rebeldía en contra de Moisés y en contra del Señor. Pero a este es a quien el Señor envió, a este es a quien el Señor escogió. No lo escogió el pueblo, lo escogió Dios. Y la intención del Espíritu Santo por medio de Esteban de demostrar que el Jesús que ellos habían rechazado y crucificado era su único Salvador. A este es a quien Dios envió su único Hijo, gloria a Dios. Ya no enviaría a otro. Esta fue la única posibilidad de salvación y no habría otra y no hubo otra. Y aún le rechazaron. Entonces cuando dice, a este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que se apareció en la zarza, está hablando de Moisés, pero está hablando también de uno mayor que Moisés, el Señor Jesucristo. 36 dice, este los sacó
porque se quejaban de Moisés, pero ¿quién fue, por mano de quién es que salieron de Egipto? Por Moisés. Entonces está hablando de la liberación efectuada, ¿no?, por mano de Moisés, pero por supuesto que este mensaje que él da está hablando de la liberación efectuada por el Señor Jesucristo en el Calvario. Habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Habla de la protección divina de Dios para este periodo, aunque era su voluntad que ellos estuvieran allí solamente por unos 2 años, ¿no? No 40. Pero eso fue por la incredulidad de ellos. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Y señala directamente a Jesús como el cumplimiento de aquella profecía dada por Moisés hace tanto tiempo. En este versículo 37, Esteban está diciendo, cuando Moisés dijo estas palabras, él estaba describiendo a Cristo Jesús, al cual vosotros crucificasteis. Este es aquel, es decir, Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Es decir, ¿con quién era que hablaba Moisés? Con Jesús. Aleluya. Se refiere al hecho de que los ancianos de Israel debían ayudar a Moisés, pero prefirieron hacer lo contrario. El Señor elige a alguien, el Señor levanta a alguien, el Señor llama a alguien, y la intención del Señor es que aquellos que están allí cerca, aquellos que están alrededor, ayuden a aquel a quien el Señor ha llamado. Bueno, el Señor llamó y levantó a Moisés. Los ancianos debían estar cooperando, ayudando en todo. No fue así. No fue así. Y esto es algo que se ve también en otros de los profetas y también en otros de los apóstoles del Señor Jesucristo, que cuando debieron estar allí ayudando, no ayudaban. Cuando debieron estar allí apoyando la obra, se fueron. Le sucedió a Pablo. Por eso él hablaba de todos los peligros, y uno de ellos, el de los falsos hermanos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. A ver, escucha. Si el creyente no coopera, no ayuda en aquella obra que es del Espíritu Santo de Dios, se va a encontrar ocupado en esto, se va a encontrar ocupado en la construcción de un becerro de oro. Y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus propias manos se regocijaban. O sea, este sigue siendo el problema de hoy. La iglesia no tiene mucho deseo de apoyarse únicamente en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, sino que muchos prefieren la salvación, dice, de sus propias manos, o sea, aquello en lo que ellos se regocijan en sus obras, se regocijan en su rendimiento, se regocijan en su religiosidad, se regocijan en sus propias fuerzas. Algo que el Señor no puede aceptar, claro. Sigue diciendo, y Dios se apartó, escuche, y Dios se apartó. Así es como se encuentra el Señor en este momento con la iglesia moderna. Estaba anoche viendo, haciendo un paneo de todos los canales cristianos. Ay, hermano. A ver, no había poder, nada de unción, no hay unción allí, no hay unción, no hay Espíritu Santo. Así mismo como vemos aquí, y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo. Es decir, ustedes quieren servir a
a los cuerpos planetarios, quieren servir a la luna, adoren la luna. Quieren servir al sol, adoren el sol. Quieren adorar estrellas, adoren estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Oh, bendito Señor. O sea, ellos ofrecían sacrificios. El problema es que los sacrificios, las ofrendas, las obras que ellos ofrecían, no eran al Señor, no eran a Dios, no eran por el Calvario, ¿me entienden? O sea, hacían estas cosas, pero no tenían el fundamento de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Algo que el Señor no podía aceptar. Dice, antes trajisteis el tabernáculo de Moloc, se refiere al nombre de la deidad de los amonitas, en el que ellos ofrecían hasta sus niños que pasen por el fuego, los entregaban a espíritus de demonios. Y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Este era el Dios de la estrella de Babilonia. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Oh, bendito. Ya que quieren adorar a esos dioses que los babilonios adoran, bueno, los voy a enviar a Babilonia como sirvientes. ¿Están entendiendo? O sea, los creyentes que están adorando las cosas del mundo, viven para las cosas del mundo. Quiero que sepa, no pasará mucho tiempo, serán entregados al mundo para que entonces vayan más en profundidad hacia aquello donde ya está puesto su corazón, el mundo, la religiosidad. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Está hablando acerca de que Dios les dio el tabernáculo, con todos sus mobiliarios, todos sus utensilios, todos los artículos sagrados allí, para que todo esto sirviera como un medio para adorarle al Señor. Dios diseñó específicamente cómo debía ser hecho esto, ¿no? Y que no debían desviarse de aquel modelo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte. Ese modelo es la cruz de Cristo y no podemos desviarnos de ese modelo. 46, el cual halló gracia delante de Dios, se refiere a David. Y pidió hallar una morada para el tabernáculo, para el Dios de Jacob, se refiere al arca del pacto, que sea llevada de vuelta a Jerusalén después de haber estado abandonada por unos 70 años. Mas Salomón le edificó casa, es decir, al Señor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Israel había venido al lugar donde ellos creyeron que el templo era un fin en sí mismo. Creían que el templo era el objeto de adoración, o era la salvación de ellos, o las actividades que realizaban allí les salvarían. Pero ellos no lo vieron como un paso hacia una meta final. El reposo se encontraría solamente en Cristo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué tristes las palabras del Señor
todo lo que Dios lleva a cabo en la tierra es por la persona y por el oficio del Espíritu Santo, y resistir al Espíritu Santo es resistir a Dios, ya que el Espíritu Santo es Dios. Ellos resistieron al Espíritu Santo, resistieron a Dios, resistieron a Cristo, resistieron el plan de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo. Es decir, mataron a los profetas que vinieron justamente a predecir, a hablar acerca de aquel que vendría, el cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. No hay nada más fuerte que podría decirse con respecto a ellos. Que recibisteis la ley, le dice a Israel, Israel recibió la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Ahora, 54, veamos la respuesta. Y oyendo estas cosas, se refiere a que Esteban termina de decir estas últimas palabras, y aquellos que estaban oyendo, estos líderes de Israel, dice, y oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones. Se refiere a que el Espíritu Santo tomó muy en serio las palabras de Esteban, y en efecto eran las palabras del Señor, y crujían los dientes contra él. Esta fue la respuesta. La respuesta fue, crujieron sus dientes, murmuraron en contra de Esteban y por supuesto en contra del Espíritu Santo. Mas él, o sea Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, esta es la segunda vez que se dice esto de él, puesto los ojos en el cielo, oh bendito sea su nombre, él vio algo en el cielo. Vio la gloria de Dios, él vio el trono de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús estaba de pie. Jesús se encontraba de pie. Cuando siempre vemos al Señor Jesucristo en la Escritura sentado a la diestra de Dios Padre, pero aquí él se encontraba de pie, él lo vio de pie, como él se levantó para darle la bienvenida al primer mártir, quien daría su vida por el nombre de Cristo. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los miembros del Sanedrín, dando grandes voces. Esto no significa que dar estas grandes voces fueron voces de arrepentimiento, o de llanto, o de clamor al Señor, dice. Se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Estamos hablando de todo el liderazgo religioso de Israel, culpables por la muerte de Cristo, por la muerte de Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Se quitaron la ropa exterior para estar más cómodos, para poder lanzar las piedras a su víctima con mayor fuerza. Aquí vemos que es mencionado por primera vez Saulo, y expresa esta primera mención de este hombre que tendría el mayor impacto para el cristianismo en el mundo entero. La muerte de Esteban sin duda jugó un papel muy importante en la conversión posterior de Pablo. Dice, y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estas fueron las palabras de Esteban. Demuestra a Esteban realmente, lleno del Espíritu Santo para poder soportar esto, para decir estas palabras. Demuestra a Esteban ofreciendo adoración divina al Señor en la forma más sublime y en el momento más solemne de su vida. Es decir, él estaba adorándole aún con su propia vida. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Presenta a Esteban, hermanos, muriendo de rodillas,
sin ningún odio, sin ningún rencor en contra de sus asesinos. Y habiendo dicho esto, se quedó dormido. Oh, qué preciosidad, oh bendito Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él estaba siendo apedreado y él intercede por estos asesinos. Pero por supuesto esta es una oración que el Señor no pudo contestar debido a que ellos eran culpables. Es decir, el Señor no podía quitar este pecado de ellos. Para eso ellos debían arrepentirse de sus pecados. Pero sí sabemos que hubo uno allí, este joven llamado Saulo, quien sí se arrepintió de sus pecados y sí puso su fe en el Señor Jesucristo. Bendito sea su precioso y santo nombre. Dice que se quedó dormido, o sea, el cuerpo quedándose dormido mientras su alma y su espíritu al instante se fueron para estar con Jesús debido a lo que Jesús había hecho en la cruz. Ahora se encontraba en la misma presencia del Señor. Aleluya, gloria, gloria. No se ha dicho de esto, es decir, una muerte así tan terrible, ¿no? Terrible. Una muerte de mártir, pero no hay otra como esta. Es única en toda la palabra de Dios. Cielo abierto, Jesús parado, allí al lado del trono, recibiendo a Esteban en los cielos. No hay, oh Padre Santo, no hay otra muerte de un siervo del Señor, así como esta que se haya descrito en la palabra del Señor. Es única. Gloria sea su nombre. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. Sí. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Sweet Spirit. Spirit, Spirit, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. Spirit, oh, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, Jesus, Jesus. Precious Father, Father, oh Father, Father. Spirit, oh
Give your life to Jesus. Let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let's talk to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. Spirit, oh Holy Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos aquí en Libre al Fin y ya estamos comenzando a estudiar el capítulo 8, porque ahora viene esta historia tan maravillosa de la conversión. Vemos la muerte de un siervo del Señor Jesucristo, de Esteban, y entonces luego vemos el nacimiento, es decir, el nuevo nacimiento de uno de los grandes perseguidores de la iglesia del Señor Jesucristo, Saulo, quien sería el gran apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 8 del libro de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, debido a la persecución, todos aquellos creyentes empezaron a dispersarse. Esto fue tras la muerte de Esteban. Después de Esteban ser apedreado, esto ocasionó, gran temor. Los creyentes fueron dispersados, se localizaron en diferentes ciudades, en diferentes lugares, menos los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Okay? Seguramente el Espíritu Santo todavía los quería allí. Dice, y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. O sea, la persecución dio un resultado extraordinario. La persecución no resultó en que el cristianismo fracasara, o que el cristianismo se detuviera, o que la palabra no fuera más predicada, sino que la palabra se dispersó muchísimo más. Por eso el otro día yo decía, ¿será que quizás un poco de persecución resultaría en que la palabra de verdad fuera buscada, que la palabra del Señor fuera predicada? Por eso es que Satanás le teme a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo cuando está bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Porque hay muchos que predican, pero no hay poder ni unción del Espíritu Santo y no tienen ningún tipo no da ningún resultado, porque es puro ritualismo. Pero cuando el verdadero Evangelio de Cristo Jesús, la cruz de Cristo, es predicada bajo el poder y la unción del Espíritu Santo,
allí es donde el enemigo va a poner su persecución, su odio, su enemistad. Sigue diciendo el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, debiera haberse traducido una ciudad de Samaria, que probablemente era la ciudad de Siquem, y este era Felipe, el Felipe de Hechos capítulo 6, versículo 5, uno de los 7 que son elegidos para realizar todas estas tareas administrativas de la iglesia en aquel entonces, también un evangelista, un predicador, también uno lleno del Espíritu Santo. Dice, les predicaba a Cristo. Se refiere a que él proclamaba a Jesús como el Mesías, Dios manifestado en la carne y resucitado de entre los muertos. Él no comprendía mucho sobre la cruz en aquel tiempo, pero este es el mensaje que aguardaba a la llegada de lo que sería la conversión de Pablo y luego la revelación del Señor Jesucristo a su vida en referencia al nuevo pacto. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe. O sea, proclama una gran aceptación del Evangelio, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. O sea, el nombre del Señor Jesús fue usado para expulsar a los demonios. El Señor usó poderosamente a Felipe para predicar el Evangelio y también, por supuesto, señales que le acompañaban. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque cuando se recibe el mensaje del Señor Jesucristo, esto siempre trae gran gozo. Y había un hombre llamado Simón, el cual había practicado la brujería en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. O sea, hubo uno allí, un tal llamado Simón, un brujo, un hechicero, uno que practicaba todos estos ritos del mundo de las tinieblas. Había engañado a mucha gente allí en Samaria, diciendo, bueno, yo soy un iluminado, yo también soy, ¿no? Y hubieron personas que le creyeron, que le seguían, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, fueron engañados por la hechicería de este hombre. Es decir, este hombre obraba a través de poderosos espíritus seductores, diciendo, este es el gran poder de Dios. Esto es lo que las personas decían de él. Y a ver, fíjense, hoy en día hay muchos de estos predicadores que en realidad lo que son brujos. Eso es lo que son, brujos. Y lo peor es que las personas creen en estas palabras y dicen, ay, este es el gran poder de Dios, y no es el poder del Señor lo que se está manifestando. Como estos aquí, dice, atribuyeron su magia y sus trucos por el poder de Dios, cuando en realidad eran de Satanás. Y muchos en la iglesia moderna afirman tener el poder de Dios y caen en esta misma categoría, en este mismo engaño. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embrujado mucho tiempo, los embrujó. Así se encuentran muchísimos, millones de personas en la iglesia moderna hoy en el mundo, así están, embrujados. Están atentos, van, les gustan ver el show, les gusta ver las luces, les gusta ver todas estas artes mágicas. En esto están embrujados. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, oh, gloria a Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Por esto es que la necesidad tan imperiosa, hermanos, de predicar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que se predique, que se conozca, que se oiga, que se expanda. Mucho está siendo predicado, sí, hay mucha campaña, mucho congreso, mucho de todo, pero estoy hablando de esto mismo que predicaba Felipe, de este evangelio, del único que puede salvar, porque es un poder superior, es un poder mayor, es un poder sin igual, mayor a todo aquello que lo veían como el gran poder de Dios. Pero cuando escuchan
Y cuando ven el Evangelio de Cristo, las señales de Cristo, la diferencia es abismal. Un poder mayor es el que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo por encima de todos los poderes de las tinieblas. El mismo Simón creyó también, entonces, ¿no? Es decir, la evidencia indica que Simón genuinamente entregó su corazón y vida al Señor Jesús. Porque aquí se usa la palabra que él creyó, ¿no? Y bautizándose, hasta se bautizó, ¿eh? Es decir, él vio, hubo prueba de arrepentimiento, de fe en Cristo, él se bautizó, exactamente como lo habían hecho los demás. Se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Es decir, él miraba con cuidado lo que Felipe hacía y observó que todo lo que Felipe hacía no era engaño, no había truco ahí, no había nada fabricado, era real. Los espíritus de demonios realmente salían, las personas realmente eran libertadas, los cuerpos de verdad eran sanados. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, oh, gloria a Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Vamos a ver el motivo por el cual Pedro y Juan son enviados. Oh, gloria a Dios, se siente fuertemente la presencia del Señor aquí. Reciben el Evangelio del Señor Jesucristo. Se arrepienten en Samaria. Muchos creen en el nombre del Señor. Cuando los apóstoles oyen de lo que estaba sucediendo en Samaria, entonces son enviados Pedro y Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este era el propósito de que Pedro y Juan fueran a Samaria. Y es porque, recibieron ya a Cristo Jesús, ahora son salvos, han nacido de nuevo, han creído, pero entonces ahora la importancia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Dice, porque aún, dice, el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Está entendiendo, por favor, aquí la terminología, la palabra? ¿Recibieron a Jesús? Sí. ¿Creyeron? Sí. Pero todavía, dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces Felipe predicó la salvación fuertemente porque, eso era la necesidad primaria, era la salvación del alma. Pero no predicó el bautismo con el Espíritu Santo, más solamente, dice, eran bautizados en el nombre de Jesús. Recibieron a Cristo, fueron bautizados en agua, ¿no? Tiene la intención de deducir que fueron bautizados en agua, a eso se refiere, pero no en el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Les impusieron las manos, y esto presenta una de las formas en que los creyentes pueden ser bautizados con el Espíritu Santo. No es que sea necesario la imposición de manos, pero a veces es por la imposición de manos. No por las manos de la persona, ¿no?, que le puso, no, sino que es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero también a veces es por imposición de manos, a veces no. Porque hay algunos casos que vemos en Hechos que nadie le impuso mano y recibieron lo mismo. Pero también por la imposición de manos. Entonces la imposición de manos es bíblica para orar por bendición, para sanidad y para el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bueno, ven que hasta acá es. Ahora dice, ¿y dónde está que hablaron en otras lenguas en este pasaje particular? En este pasaje particular no menciona las lenguas, pero sí lo menciona en Hechos 2:4, en Hechos 10:44 al 48, Hechos 19, del 1 al 7, en el que ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, lo cual con esto deduce que también estos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas como el Espíritu Santo les dio de hablar. Vamos a dejar hasta ahí, porque a partir del versículo 18, vamos a ver algo muy, muy importante, y es justamente esto de lo que estoy hablando. Este Simón, él ve algo, él oye algo, él presencia algo, y él quiere
recibir este poder. Él quiere recibir el poder de que coloque Él sus manos y que las personas reciban el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Él vio algo, Él oyó algo, Él presenció algo. Todavía estaba en su corazón, ¿verdad? Este deseo de hacerse ver, de poder. Recuerde que Él se dedicaba a la brujería. Y algo aquí muy interesante sucede. Así que esto lo vamos a ver en el próximo programa aquí en Libre al Fin. No se lo pierda, por favor. Hechos, capítulo 8, a partir del 18. Seguimos en el próximo programa. Gracias por escuchar y que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar por una hermanita. La hermanita Leticia me pidió de orar por alguien que se llama también Leticia, me dice. Así que vamos a orar por ella, por esta situación en la cual ella se encuentra ahora. La petición por Leticia Montoya, que está con grandes problemas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos en esta hora y presentamos delante de ti la vida de Leticia Montoya, Señor. Te ruego, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre toda la situación en la cual ella está viviendo y te pido que tú traigas calma y paz a su corazón y a su hogar, obrando conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Looking for a city where
land of Dane.